Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Aprende a invertir con Banco Big. Bueno, abrimos este espacio dedicado a la educación financiera. Aprende a invertir con Banco Big y con Nicolás del Río. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, me ha costado traerte hasta aquí, que últimamente ahí Hemos tenido algunas complicaciones y yo encantado siempre de verte y estar por aquí compartiendo un ratito. Oye, hoy vienes a hablarme además de algo chulo, que son las Navidades. Arbolito, Belén, sí. Regalitos... Rallys, de repente. Rallys. Oye, porque... ¿qué es esto del rally de Navidad? Porque muchas veces hablamos, no, rally de Navidad, rally efecto fin de año, rally principio de año. Bueno, tradicionalmente, Susana, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una especie de repetición a lo largo de cada año, en lo cual finalmente por temas fiscales, sobre todo por temas de los bancos de inversión, el último periodo del año suele ser bastante optimista. Fíjate, ahora en octubre suele ser probabilísticamente un mes un poquito más bajo, un poquito con peores rendimientos en bolsa, pero cuando sobre todo termina el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, esa parte de finales de noviembre y luego ya de cara a final de año, pues un poco para matizar resultados, para tener ese optimismo, normalmente las bolsas lo hacen realmente bien. Y es una estadística, o sea que estamos hablando de que 7 de cada 10 años más o menos aproximadamente se puede cumplir el rally de Navidad, con lo cual es una expectativa positiva. Sí, vale. Eso es. Entonces, este año te nombraba al IBEX, que está prácticamente en esos 12.000, con esa resistencia que es bastante complicada, viene de 2015. El Nasdaq, las elecciones, que ahora hablaremos de ellas, vienen cosas un poquito más volátiles, pero bueno, la bolsa nunca nos deja de sorprender y cuando pensamos que las cosas van a ir un poquito más complicadas, pues nos da también un aspecto contradictorio positivo en este caso. Oye, ¿y fechas para el rally de Navidad? ¿Puede empezar, no sé, después del punto de diciembre, a mediados? Sí, lo que te comentaba. Sí. Yo creo que en Estados Unidos, me voy a la cultura norteamericana a nivel financiero porque es más global que la española, y normalmente sí que se suele dar ese rally de fin de año desde el Día de Acción de Gracias, que suele ser el cuarto jueves, me parece, de noviembre, hasta finales de año, ¿no? Entonces ese rendimiento extra que se produce casi todos los años, pues es lo que llamamos el rally de Navidad. Mucha gente este año pues lo ve un poquito más complicado porque tenemos ahora las elecciones que hablaremos, tenemos las acciones tecnológicas un poco también sobrevaloradas, pero bueno, yo soy optimista, yo creo que finalmente veremos algo positivo. Hoy elecciones en Estados Unidos, ¿qué esperas de los mercados o cómo pueden impactar? Pues Susana, yo venía hoy a hablar un poco de este tema también y a quitarles un poco el miedo a los oyentes, porque muchas veces hablamos de las elecciones americanas como si fuera un factor macroeconómico de la bolsa que va a impactar tremendamente en los próximos años. Y para mí, no voy a quitarle peso, pero creo que es una volatilidad que se produce en un cortito plazo. Es decir, estamos hablando de que normalmente cuando hay elecciones americanas, pues el periodo de los 3 días antes hasta una semana, 10 días después, es cuando se produce esa volatilidad, ¿no? Y ahí sí que vemos un poquito precios extremos, se puede haber más nerviosismo, puede haber ventas, pero creemos que, sobre todo en Banco Big, siempre hemos visto que a largo plazo no importa mucho quién gobierne. Y te explico, hay sectores que sí. Por ejemplo, Kamala Harris, si gana en este caso las elecciones, pues el sector de energías renovables se va a ver beneficiado. Si gana Trump, pues el sector de las small caps, por ejemplo, o la energía tradicional. Pues sí que son sectores que en los 3-4 próximos años sí que van a tener esas diferencias. Pero si hablamos del mercado en general, sinceramente, es un factor las elecciones americanas que tampoco hay que verlo a largo plazo. Lo importante son las tendencias, ¿no?
Lo importante son las tendencias, por supuesto, y sobre todo para los oyentes, para los inversores que están con sus gráficos, que están con su análisis técnico, tenemos que ceñirnos a esto. Eliminar todo el ruido, porque ahora hablaremos de las elecciones, ahora estamos en temporada de resultados. Sí, luego vendrá otra cosa, siempre hay algo, que siempre hemos hablado de los resultados, que, sí, bueno, si son negativos, bueno, al final hay que ver la tendencia. Si la acción está en una tendencia alcista, es un valor que nos da confianza, es lo que tenemos que seguir apostando, ¿no? Y vigilar, por ejemplo, también los volúmenes de negocio. Es muy importante que haya dinero detrás, ya sea cuando hay caídas como cuando hay subidas. Por supuesto. Yo creo que uno de los indicadores que últimamente me estoy fijando más en análisis técnico es el volumen, porque me da muchas pistas. Es decir, no es lo mismo, y lo hemos hablado alguna vez, no es lo mismo cuando una acción sube, cuando está en máximos históricos y ves que el volumen flaquea, me da señales un poco más de debilidades. Y en cambio, cuando el volumen es fuerte y está entrando dinero, que es a lo que se refiere el volumen, es que está entrando dinero, está entrando inversión en esas acciones o en esos ETFs, pues me da mucha más seguridad, aparte de la liquidez. Es decir, luego tenemos los famosos gaps, que se producen en acciones que a lo mejor no tienen tanto volumen y tenemos caídas abruptas o tenemos algunas sorpresas desagradables, ¿no? Entonces, el volumen siempre es importante y cuanto más volumen haya en la acción, mejor. ¿Y siempre es importante vigilar soportes y resistencias, tenerlo ahí muy claro en el grafiquito y marcarlo? Volviendo al análisis técnico, sí que es interesante. Sí. Por ejemplo, estábamos hablando del IBEX 35 en 12.000 puntos. Viene de una resistencia que ha tocado recientemente en 2 sesiones diferentes en el último mes, pero es una resistencia que viene de 2015. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un conflicto ahí entre los compradores y vendedores en el cual no se solventa de manera definitiva porque hay muchas dudas en si el IBEX debe de superar esa resistencia de 12.000, ¿no? Entonces es un factor interesante que tenemos que tener en cuenta porque es un punto de inflexión. Es decir, una resistencia, un soporte es un punto de inflexión. ¿Qué va a hacer el valor? ¿Va a resistir o tiene suficientes motivos, pues, resultados de las compañías, buen momento de bolsa, buenas valoraciones de las compañías españolas? Bueno, pues en ese caso quizás sí que vaya a romper esos 12.000, ¿no? Pero esa resistencia es psicológica y al final los traders pues se fijan mucho en eso. Entonces, cuando hay una resistencia o un soporte, lo normal es que lo respete. Y si lo rompe, lo va a romper con fuerza. Y en este caso sí que veremos nuevas cotas, ¿no? Que no hemos visto, por ejemplo, en el IBEX, que es lo que comentábamos. Oye, para terminar, para controlar el riesgo, ¿el stop loss o hay alguna otra manera? ¿Por qué es importante controlar los riesgos? Fíjate, es importante controlar los riesgos. Y aquí tenemos que ser muy metódicos. El stop loss siempre es una figura muy interesante para aquellos oyentes que estén utilizando un análisis técnico en el corto o medio plazo. En ese caso, siempre vamos a utilizar el stop loss. Es una medida que tienen prácticamente todas las casas de inversión, todos los bancos, brokers, lo que sea, ¿no? Agencias de valores, y es una manera de disciplinarnos en no acumular pérdidas o de quedarnos en una acción durante X tiempo. Ahora bien, Susana, te expongo lo que hemos estado comentando. Vienen las elecciones americanas. Yo tengo una cartera a largo plazo, es decir, no me importa tanto el stop loss como tal, porque sé que si hay un momento de volatilidad extremo, ese stop loss, por la experiencia que tenemos, nos va a romper, o sea, nos va a vender la acción y nos vamos a quedar sin la compra de acciones y seguramente haya movimientos en V. Por lo tanto, hay que diferenciar en si soy un inversor o un especulador, en este caso, a medio corto plazo. En este caso, los stop loss son imprescindibles. Pero si soy un inversor a largo plazo, tengo que ver la visión que tengo de cara a proteger mis acciones, porque quizás lo que estamos viendo ahora en los próximos días sea una volatilidad muy de corto plazo, de 10-15 días. En ese caso, yo creo que el stop loss no juega un papel tan importante. Pues Nicolás del Río, desde Banco Big, muchísimas gracias por estas pequeñas lecciones. Veremos si hay rally de Navidad, no hay rally de Navidad. Sortearemos el resultado electoral en Estados Unidos y muy seguiremos navegando en estos mercados tan apasionantes. Gracias por esta pildorita de educación financiera. Y si no hablamos, pues ya te veo el año que viene. ¡Feliz año ya! ¡Feliz año casi, Susana! Bueno, ya hablaremos. Pues eres el primero al que le deseo feliz año. Bueno, ahí todavía que me quedan hacer unas cositas, pero sí que debido a algunos temas, ya nos vemos en el año que viene. Pues nada, disfrútalo, gracias. Un Muchísimas abrazo. gracias, Adiós, Susana. Nicolás. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro.
Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.